Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Hoy me pilláis así con estos pelitos porque mientras hablo de identidad de género y de qué es la transexualidad, me voy a hacer unas ondas con esta Babyliss, que si no la conocéis os la voy a enseñar, es una auténtica pasada. Y bueno, pues no tengo que ir a ningún lado, no voy a ir a ningún lado, el tiempo está nublado, hace mucho calor, está lloviendo, pero me apetece verme guapa y bueno, pues por eso me voy a hacer unas onditas rotas que aunque mi pelo tiene alguna que otra, pues Me apetece hacérmelas mientras hable de identidad de género y sobre qué es la transexualidad. bueno, así para comenzar un poquito hablando del tema de identidad de género, me gustaría decir que desde pequeños, desde que somos pequeños, pequeñas, pequeñes, nos enseñan que solamente hay dos identidades de género, que son hombre y mujer. Y que la mujer tiene vagina y el hombre tiene pene. Para empezar, me gustaría aclarar que la identidad de género Se siente, es decir, lo sientes. La identidad de género te expresas, te identificas, es así, es totalmente así. Por cierto, se me ha olvidado deciros que de protector de calor uso este que es de Unique One de Revlon con olor a coco. Si no lo habéis probado os lo recomiendo porque es el que uso yo y tiene como 10 o 11 beneficios. Si el sexo que te han asignado al nacer se identifica contigo, eres un hombre o una mujer cisgénero, es decir, tu genitalidad se corresponde a lo que te han asignado al nacer. Uy, mirad qué onda tan bonita. En cambio, a mí me asignaron al nacer como hombre. ¿Y qué pasa? Que yo nunca me he identificado como un hombre. Nunca me he sentido un hombre. Nunca he sabido lo que es sentirse un hombre. Porque aunque tenía pene, pues nunca me he sentido como tal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo soy una mujer trans o transexual, como lo queráis llamar. A mí me gusta más decir trans porque engloba a todo lo que es la transexualidad, porque no solo existen mujeres o hombres transexuales, existen transnominarios, existen género fluido, existe muchísima diversidad. Pero yo soy trans o transexual. ¿Por qué? Porque como nací con pene... ¡Que me paso! Mirad qué onda. Bueno, lo que estaba diciendo, que como nací con pene y me asignaron al nacer hombre y nunca me he sentido identificada con hombre, pues soy una mujer transexual. Hasta ahí todo claro. Para que me entendáis, la identidad de género se encuentra en el cerebro. Sí, en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo al nacer, la parte BN del cerebro la tenía igual que la que cualquier mujer. Es decir, yo nací con pene, pero mi parte del cerebro era femenina. Ahora seguiré explicando esto. De momento vamos a ver cómo va este rizo. Mirad, se quedan espectaculares. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una breve pausa con la Babyliss para explicaros. Por si no lo habéis entendido todavía, yo nací con pene, pero mi parte del cerebro nació femenina. Y ahora os voy a explicar el por qué. Imaginaos, por un casual, que un hombre que se llama Carlos tiene un accidente, me da igual de lo que sea el accidente, y en ese accidente pierde el pene. ¿Carlos dejaría de sentirse hombre por haber perdido el pene? ¿A que no? Carlos seguiría siendo un hombre que ha perdido el pene, pero su identidad de género seguiría siendo hombre. Y punto. Y eso no hay nadie que me lo discuta. Y me pongo aquí a hablar y se me ha pasado el tiempo y espero no quemarme el pelo. Qué marcadito me ha quedado este. ¿Por qué os digo este ejemplo? Pues porque su identidad de género está en el cerebro. No está en su genitalidad, para que lo entendáis. ¿Por qué os cuento todo esto de la genitalidad, de la identidad de género en el cerebro? Bueno, es que me he hecho una trencita antes y no me la he quitado porque me gusta mucho. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque durante el embarazo el cerebro recibe un baño de hormonas, ya sean masculinas o femeninas. ¿Entendéis? Muy importante, información sacada en Google y de algún que otro libro. Las personas trans somos muy diversas.
que nada tienen que ver con tu pene o con tu vagina. Es así de claro y así de sencillo. Y ahora os lo voy a seguir explicando. Para que lo entendáis, tu genitalidad se produce en los 2 primeros meses de embarazo y tu identidad de género en el cerebro en mitad del embarazo. Es decir, puedes tener un pene con un baño de hormonas femeninas en el cerebro o una vagina con un baño de hormonas masculinas en el cerebro. Y por cierto, se me han pasado los segundos y yo sigo aquí con el ridículo hecho. ¿Qué significa esto? Pues que si yo nazco con pene, pero con un baño de hormonas femeninas en el cerebro, soy una mujer transexual. Y si nace un hombre con una vagina, pero con un baño de hormonas masculinas en el cerebro, es un hombre trans. Así de claro y así de sencillo. Y esta vez no se me van a pasar los segundos. Yo nací mujer, soy mujer y moriré mujer. Y punto. Creo que ya va siendo hora de que normalicemos un poquito la transexualidad, de que normalicemos un poquito lo que es ser una persona trans, porque ya basta de tanto insulto, ya basta de tanta transfobia, ya basta de tanta discriminación laboral, ya basta de tantas cosas. Es algo natural, nacemos así y punto. Y otra vez se me va a quemar el rizo. Me enrollo aquí a hablar. Pero bueno, están quedando bonitos. O eso me imagino yo, porque mira, También creo que va siendo hora de que aprendamos a diferenciar lo que es identidad de género con orientación sexual. Que tu identidad de género no tiene nada que ver con tu orientación sexual y que las personas trans podemos ser lesbianas, podemos ser bisexuales, podemos ser lo que nos dé la gana de ser, porque la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Y creo que es muy necesario aprender a diferenciarlo, porque hay mucha gente que no sabe diferenciarlo. Que nunca es tarde para darte cuenta de tu identidad de género. No hay edad para empezar una transición y para empezar a ser feliz. Hay personas que se dan cuenta a los 3 años de edad, hay personas que se dan cuenta a los 10, otras personas se dan cuenta a los 20, otras a los 30, otras a los 40, otras a los 50, incluso a los 60. Es que no hay edad para ser feliz. Bueno, pues ahora que he acabado de hacerme las ondas, he acabado de explicar lo que es la identidad de género y lo que es la transexualidad, más unos consejitos, pues yo os voy a decir ahora lo que hago con las ondas. Con este peine, esta pala, con este serum, que es de la marca Saler, que os lo voy a enseñar, es una pasada de serum, pues lo que hago es, con este peine, romper las ondas. Las rompo, las peino, porque a mí me gusta que no queden marcadas, me gusta que queden naturales. ¿Veis cómo paso el peine? Las rompemos bien rotas, porque ya lo que os digo, si os gustan más marcadas no tenéis por qué romperlas, pero es que a mí me gusta la onda natural, que sea natural. Después de romperlas, cojo el serum, echo unas gotitas, como 3, y me las aplico, y sigo rompiendo la onda, ¿vale? Y así quedarían nuestras ondas naturales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar un día más en el universo de Abril. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que os avise de que he subido un contenido nuevo. Y también si necesitáis apoyo, ayuda o necesitáis ver la realidad trans con un Reels, os recomiendo que sigáis mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí abajo, abril.fn. Y nada, nos vemos el próximo domingo.